gozo, un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, el domingo pasado tuvimos una emergencia, pero Dios ha sido muy, muy bueno. Y mando saludos a todos los que nos ven por internet. Y gracias a Dios. Gracias a Dios también por sus oraciones, como siempre. Y bueno, el tema de hoy, ustedes lo van a notar, es un poquito, bueno, vamos a seguir con el mismo tema de Romanos, pero algunas variaciones al tema, digámoslo así. El título le puse Su eterno poder y deidad, y como subtítulo, creación de la nada, es decir, el término es en latín ex nihilo, que es creación de la nada, ¿sí? Ok, bueno. Entonces voy a expandir algunos de los puntos de la semana pasada. La ira de Dios es todo un tema, ya lo vimos y vamos a entenderla todavía mejor. El Evangelio, como ustedes saben, predica la salvación y la vida eterna, ¿sí? Pero, ¿salvación de qué? ¿De qué nos salva Dios? Precisamente nos salva de su ira. Dios mismo nos salva de su ira. Entonces, por eso predicamos la salvación. Y, como dice aquí el versículo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente restringen la verdad. Es decir, la conocen, pero la restringen o la suprimen, dice en otra traducción. Y dijimos que Dios, o Pablo está argumentando a favor de que Dios tiene el derecho de expresar su ira porque los hombres restringen la verdad y porque la gloria de Dios, su divinidad, se ha hecho claramente visible desde la creación por medio de las cosas hechas. Entonces, por esa razón, Dios está en lo justo cuando manifiesta su ira. Y es clarísimo, y todos debemos de tener eso. Gracias, aquí yo lo veía normal. Gracias. Entonces, es clarísimo que no está en la naturaleza de Dios el deleitarse en el castigo. No, Dios no quiere eso. Y aquí Ezequiel tiene unas palabras muy, muy solemnes y amorosas de Dios a su pueblo Israel, y les dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No hay duda, Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, ese es el corazón de Dios. No quiere ejecutar el castigo. Su santidad reacciona y tiene que airarse, pero ese no es su deseo. Entonces, son cosas que hay que tener claras en todo esto. Y después dice en Hebreos: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego delante que ha de devorar a los enemigos de Dios, el fuego ardiente. Entonces, dice, después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el único pecado que no se pagó en la cruz? La incredulidad.
Ese pecado Jesús no lo pudo pagar, no lo pagó. Y Dios promete en su palabra darnos el Evangelio, la buena noticia, de 2 a 3 veces en la vida, en nuestra vida. Evangelio es esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que tu deuda ante Dios te la pagó Cristo en la cruz. Esa es la mejor noticia que puedes recibir, y Dios promete dártela de 2 a 3 veces en tu vida, y solo tienes que creerla, recibirla y apropiarla. Es lo único que tienes que hacer. Dios no te pide que hagas más, pero si después de recibir el conocimiento de la verdad, como dice ahí, esta buena noticia de salvación, pecamos obstinadamente, te resistes y no crees, dice, pues ya no hay sacrificio por los pecados. Dios ya no va a sacrificar a Jesús otra vez. Ya no. El sacrificio fue una sola vez. Como decía un pastor, el cristianismo es algo muy serio, extremadamente serio. Tan serio que la ira de Dios se desató contra su propio Hijo. Así de serio es este tema que estamos tratando. Y Dios, absolutamente, que no te quepa la menor duda, nunca castigará a alguien que nunca supo nada. Si tú estás pensando en el africano allá que nunca le han dicho, no te preocupes, Dios no lo va a castigar. Dios es totalmente justo. Lo que nos debe preocupar es si nosotros ya recibimos esa buena noticia. Y en el pasado tuvo razón Dios para enojarse con su pueblo escogido. Dios obviamente tuvo al pueblo de Israel, y en el pasado vemos este pasaje en donde vamos a ver algo similar a lo que estamos hablando. Dice aquí, pero Israel no prestó atención. El pueblo fue tan soberbio como sus antepasados y se negó a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus leyes y el pacto que había hecho con sus antepasados, y despreciaron todas sus advertencias. En su rebeldía adoraron ídolos paganos como las naciones vecinas, a pesar de las reiteradas advertencias del Señor. Desobedecieron todos los mandamientos del Señor su Dios, e hicieron 2 becerros de oro fundido, hicieron ídolos abominables y vergonzosos, y adoraron a Baal y a todos los astros del cielo. Llegaron aún a sacrificar en el fuego a sus propios hijos e hijas como ofrenda a sus dioses. Consultaron a adivinos, practicaron la magia y se vendieron a sí mismos al mal. Por eso el Señor se enojó con ellos. Aquí vemos otra vez la ira de Dios. Por eso. Esa es la realidad. Es como una espiral descendiente. Empiezas por negar a Dios y ya le pusiste aceite a la resbaladilla y vas para abajo. Lo que sí debe de quedar claro es que los que van a recibir la ira de Dios son aquellos que conscientemente, deliberadamente, repetidamente, obstinadamente rechazaron a Dios durante toda su vida. Esos sí van a recibir justamente la ira de Dios. No debemos de tener la menor duda de que Dios es justo y no le gusta, no quiere la muerte del impío, ya lo leímos. Entonces eso queda clarísimo. Y ese es un ejemplo de esa espiral descendente, como empezaron por no creer a Dios, rebelarse, no obedecerlo, y acabaron sacrificando a sus propios hijos. Esto es
histórico, patético. Israel hizo eso, como los aztecas. Vergonzoso. Y como decía un pastor hace muchos años, Satanás invita, pero tú pagas la cuenta. Es cierto. Bueno, aquí Dios lo dice en forma poética en este salmo. O sea, lo dice Dios por toda la Biblia y de muchas formas. Dice aquí: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcan que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Reconozcan que Jehová es Dios. El poder y la deidad de Dios se pueden ver y entender por medio de las cosas hechas, y nadie tiene excusa. Es lo que dice Dios. Dios ya se reveló a sí mismo a todas las personas, y la pelota está en la cancha del ser humano. Dios ya golpeó la pelotita y nos puso la pelotita en nuestra cancha, y cada persona es responsable de lo que haga con esa revelación de Dios. Dios quiere que las personas empecemos por reconocer su existencia. Así, nada más. Si los hombres aceptan la luz de las cosas hechas y reconocen la existencia de Dios, entonces yo creo que Dios les va a dar más luz para llevarlos al conocimiento de Cristo. Si no reconoces ni siquiera que Dios existe, ¿para qué te revelan a Jesucristo? O sea, es por demás. Si no aceptas o crees que hay un Dios. Y aquí es importante aclarar que nadie jamás puede tener vida eterna al lado de Dios, es decir, la salvación, sin fe en Jesucristo. ¿Sí? Esto sí debe de quedar claro, clarísimo. Como dice aquí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Muy, muy contundente. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué ningún otro? Porque ningún otro murió para pagar tus faltas ni las mías. Buda, ni Mahoma, nadie murió. Jesús sí murió para pagar nuestras faltas. Entonces dijimos que Dios se revela al hombre mediante la naturaleza y también mediante la Biblia. ¿Sí? Son dos revelaciones. Dios se reveló por medio de la naturaleza y por medio de la Biblia. Y ambas deben coincidir. No puede ser que Dios nos diga por acá una cosa y por acá otra contradictoria. No sería sensato. Y de hecho este razonamiento de que ambas deben de coincidir es lo que ha llevado, o lo que llevó a grandes científicos a hacer descubrimientos notables. Ellos conocían la palabra de Dios y decían: si esto dice Dios, entonces la naturaleza debe comportarse así, y entonces yo voy a hacer experimentos. Y sí, efectivamente encontraban una ley, como el mismísimo Isaac Newton, que basado en esto descubrió la ley de la gravitación. Bueno, entonces dice Romanos: porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es lo que dice Dios. Y ojo que dice: y pueden comprenderse. Qué importante palabra. Dios no quiere una fe ciega, sino una fe que comprende. Lo comprendo y lo creo. Nada de que directo lo creo sin comprender nada. No, eso no. Lo comprendo y lo creo. Bueno, entonces la vez pasada hablamos de George Lemaitre, el
sacerdote católico, si se acuerdan, nacido en Bélgica, elogiado por el mismo Einstein. Y hoy vamos a enfocarnos más en los dos extremos, Einstein y Hubble, ¿sí? Y ahorita van a ver qué relación tienen con todo esto. Bueno, entonces, quizás tú creas que la ciencia del siglo XX contradice absolutamente a la Biblia de una manera irreconciliable. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos bombardean todo el mundo en la tele, en las revistas, en donde sea. La Biblia es obsoleta, es anticuada, es retrógrada, y la ciencia le lleva 1000 años luz de ventaja, y la Biblia ya se quedó atrás, no tiene nada que decir, y todo son puras contradicciones, y bueno, todo eso, todos lo sabemos, ¿no? Eso es lo que en realidad pasa, y me da un enorme gusto poderte decir que no es así, que la Biblia y la ciencia del siglo XXI no se contradicen. Tradicionalmente y desde tiempos anteriores al apóstol Pablo, se han manejado varios argumentos a favor de la existencia de Dios. El argumento cosmológico, el argumento teológico, el argumento moral y el argumento ontológico. Son clásicos, están en internet, los pueden checar, son clásicos argumentos. El cosmológico y el teológico han ido cobrando más y más fuerza en estos días gracias a la ciencia del siglo XXI, que refuerzan esos dos argumentos. Sin embargo, Pablo no utiliza ninguno de los 4 argumentos clásicos en la carta a los Romanos. Unos 300 años antes de que Pablo escribiera la carta a los Romanos, Aristóteles ya había desarrollado el argumento cosmológico a favor de la existencia de Dios. El argumento cosmológico responde a la pregunta: ¿por qué existe el universo? ¿Por qué existe? Si todo efecto necesariamente tiene una causa y el universo es un efecto, ¿cuál fue la causa? ¿Sí? Ese es un razonamiento muy válido. Y si al principio no había nada, ojo, nada absoluta, no había espacio, no había tiempo, no había materia, no había energía, no había nada, entonces, dice el argumento cosmológico, ¿por qué existe algo en vez de nada? Entonces, si no había nada, ¿cómo es que ahorita hay muchas cosas? ¿Cómo pasó esa transición? Si no había nada, y ahora, ¿cómo existe algo en vez de nada? La ciencia de hoy y la Biblia, las dos, afirman la creación ex nihilo, es decir, la creación de la nada. ¿Sí? Eso es lo impactante. La ciencia afirma que todo vino de una gran explosión, o Big Bang en inglés, ¿sí? Eso es lo que dice la ciencia de hoy. Y el dilema que tenemos por resolver es: ¿primero existió Dios y Él creó todas las cosas? ¿O existió el universo y luego los hombres crearon el concepto de Dios? Eso es lo que está en juego, y si no, vayan a cualquier universidad y ahí se van a dar cuenta de que ese es el dilema. Aristóteles y Pablo, ambos escogieron la primera opción. Y muchos otros grandes científicos: Newton, James Maxwell, Niels Bohr, Max Planck, cantidad. Yo tengo una lista, si quieren luego se las paso. Bueno, antecedente. Tenemos que partir de... Esta es una historia muy bonita y muy entendible. Hay un antecedente. ¿Cuál es? Einstein no quería aceptar que el universo tuviera un principio. Él no quería. Y esto lo llevó a introducir la constante cosmológica para que las ecuaciones de la teoría general de la relatividad arrojaran un universo eterno, es decir, sin principio, que cuadrara con la filosofía de Einstein. ¡Qué tremendo!
O sea, Einstein, ahora sí que le metió ahí, como dicen, de su cosecha. Sí, de su cosecha, y como yo no quiero, entonces sí, bueno, esto fue muy tremendo. Y Hubble, por su parte, observó que todas las galaxias tenían un espectro más rojo del que tendrían si estuvieran estáticas. Como se ve ahí el observador de arriba, si la estrella se va alejando, el observador ve la luz de esa estrella con una tendencia más hacia el rojo, ¿sí? Y si la estrella se está acercando, el observador ve esa estrella como más azul. Bueno, entonces lo que vio Hubble es que todas estaban hacia el rojo, lo cual es una contundente, aplastante prueba de que las galaxias se están alejando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos esta foto, histórica foto, pero histórica. Ahí está. Hubble le dijo, ven, Einstein, ven al telescopio, el telescopio Hubble, y asómate. Entonces, ahí está Einstein asomándose, y el corrimiento al rojo de la luz de las estrellas implicaba que el universo se expande y por lo tanto tuvo un principio. Einstein viajó a California, donde reconoció la evidencia y se deshizo de la constante cosmológica. Y él reconoció: la constante cosmológica es el más grande error de mi carrera. La verdad los quería chamaquear, pero me cacharon y se deshizo de la constante. Bueno, entonces, así pues, tanto Einstein como Hubble estuvieron de acuerdo en que el universo se está expandiendo, ¿sí? Se está expandiendo. Imagínense un globo que lo van inflando. Pero, ¿qué pasa? Les dicen los científicos, obviamente, si echas el tiempo para atrás, ¿sí? ¿Ok? Entonces, estos genios, Stephen Hawking, ustedes lo conocen, bueno, ya murió, Roger Penrose todavía está vivo, y George Ellis, solucionaron las ecuaciones de campo de Einstein. Y resulta que cuando retrocedes en el tiempo 14.000 millones de años, en las ecuaciones de Einstein, no es rollo, es la teoría general de la relatividad. Retrocedes 14.000 millones de años, el universo se convierte en un puntito. Ya se lo redujo y es un puntito. Un puntito donde el espacio es cero y el tiempo es cero. Y entonces razonan los filósofos de la ciencia: ¿cuánta materia cabe en un espacio cero? Nada, no cabe materia. Entonces, la teoría general de relatividad afirma que hubo un momento en el tiempo donde pasamos de materia igual a cero, y un instante después ya tenía materia igual a toda la materia del universo en un puntito. Ese puntito Einstein lo llamó el punto de singularidad. En ese puntito está toda la materia. Y hizo ¡pum! Explotó, una gran explosión, y de ahí surgió todo el universo. Entonces, esto es lo que les enseñan a los niños en las escuelas, ¿sí? Y así pasó. Hasta ahí, tanto el Génesis como la teoría del Big Bang dicen lo mismo. De la nada surgió todo. Es lo que dice la Biblia y el Big Bang. Los dos dicen lo mismo. Lo que no dice la teoría del Big Bang es qué o quién hizo explotar el punto de singularidad. ¿Y cómo es que de esa mega explosión surgió un universo tan extremadamente ordenado y hermoso? La Biblia dice sencillamente que Dios fue la causa. Génesis 1:1 afirma contundentemente, es impresionante que el primer versículo diga:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Que equivale a decir, en el principio creó Dios el universo. Por eso Aristóteles se refería a Dios como la causa sin causa. ¿Sí? Es una causa que no tiene una causa precedente. Por cierto, los panteístas, budistas e hinduistas afirman que el universo siempre ha existido. Pues el universo es Dios y Dios es el universo, dicen ellos, ¿sí? Y todo es Dios, y la planta es Dios, todo es Dios y Dios es todo. Bueno, esa visión contradice abiertamente las observaciones científicas, porque el universo no siempre ha existido. Eso era lo que quería Einstein con la constante cosmológica, pero se tuvo que retractar. Ok. La ecuación simplificada del naturalismo científico es esta: nada más el Big Bang más mucho tiempo más muchísimo azar es igual a todo. Eso es en pocas palabras lo que nos están vendiendo, ¿sí? Así de simple, reduciéndolo de una manera muy simple. Y que conste que hay dos orígenes que debemos responder: el origen del universo y el origen de la vida. Son dos cosas distintas, porque podría haber un universo sin vida, pero todos estamos vivos, hay universo y hay vida, y hay vida aquí en la Tierra. No sabemos de otro planeta. Entonces la teoría del Big Bang intenta responder al origen del universo, y por otro lado Darwin escribió su libro El origen de las especies, de donde otros extrapolaron el origen de la vida. Pero conste que Darwin jamás escribió nada sobre el origen de la vida, sino el origen de las especies. Bueno, hasta ahí fue el argumento cosmológico. Vamos a ver ahora el otro argumento, el teleológico, del griego telos, que significa fin o propósito. Este argumento se fue construyendo desde Platón, Tomás de Aquino y finalmente William Paley en 1790. Y muy resumido, va así: premisa número 1, la naturaleza muestra estructuras y procesos ordenados y con propósito. Premisa número 2, las estructuras y procesos ordenados y con propósito siempre son la obra de un ser inteligente. Conclusión: la naturaleza es la obra de un ser inteligente, poderoso y con propósito. Si vemos que todo está ordenado, que todo tiene un propósito, eso es algo muy impactante. William Paley lo plantea así: al caminar por un bosque, supongamos que me tropiezo con una piedra y me preguntan, ¿cómo llegó la piedra a estar ahí? Bueno, posiblemente podría yo responder, esa piedra siempre estuvo ahí. Yo que voy a saber, la piedra ahí estaba, siempre estuvo. Y podría ser válida la respuesta, sí, pues sí, a lo mejor sí, siempre estuvo ahí. Pero supongamos que me tropiezo con un reloj, voy caminando, me tropiezo y veo que era un reloj. Y me preguntan lo mismo. Bueno, definitivamente no podría dar la misma respuesta. No podría decir, siempre estuvo ahí. No, ¿cómo crees? Los relojes no están siempre en el piso. O sea, por favor, ¿no? Eso no pasa. ¿Ok? Bueno, entonces, obviamente no, el reloj no pudo estar siempre ahí. Es evidente que tiene piezas diseñadas, fabricadas, ensambladas, que juntas cumplen un propósito específico: dar la hora. Sí, es el propósito de un reloj. Entonces, esto implica necesariamente que en algún momento y lugar la existencia de un relojero.
No hay otra opción. Un relojero, diseñador y construcción que quería saber la hora exacta, que tenía un propósito y construyó un aparatito, lo bautizó como reloj y tenía ese propósito. Y entonces la pregunta de William Paley es: ¿cuánto más complejo es el universo que un reloj? ¿Cuánto más complejo? Toneladas, ¿no? Por lo tanto, el universo debe ser la obra de un ser inteligente, poderoso y con un propósito. Bueno, hasta un niño de 6 años puede distinguir lo que hace la erosión a través del tiempo o lo que hacen los seres inteligentes y con propósito. El agente creador, constructor y diseñador no puede ser una fuerza, pues las fuerzas no tienen propósito. Debe ser una persona. ¿Ok? Porque luego se maneja, ¿no? Que la fuerza cósmica y, bueno, muchos rollos. Entonces, ya con toda esta información del Big Bang, les propongo estos razonamientos o conclusiones. Vamos a razonar simplemente. Lo que sea que causó que el universo existiera no está dentro del espacio, porque no había espacio antes del Big Bang. Por lo tanto, la causa tiene que ser no física, porque las cosas físicas requieren de un espacio. ¿Sí? Eso pudiera ser un razonamiento válido. Lo que sea que causó que el universo existiera no está limitado por el tiempo, porque no había tiempo antes del Big Bang. Por lo tanto, la causa de que el universo exista, la causa del universo existe antes del tiempo, es decir, siempre ha existido o es eterno. Lo que sea que causó que el universo existiera es inmaterial, porque no había materia antes del Big Bang. Por lo tanto, la causa del universo tiene que ser inmaterial o espiritual. Lo que sea que causó que el universo existiera no está limitado por la energía, porque no había energía antes del Big Bang. Por lo tanto, la causa del universo tiene energía en sí misma. Resumiendo las 4 inferencias, lo que sea que causó que el universo existiera no ocupa ningún espacio físico, no comenzó a existir, es decir, es eterno, no es materia, es espíritu, y por último, tiene energía y poder creativo en sí mismo. Bueno, pues casualmente esas características son precisamente las atribuidas al Dios creador de la Biblia. Amén. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, entonces estamos viendo que hay una impresionante coincidencia entre Génesis y las teorías de la ciencia del siglo XXI. No se contradicen para nada, al contrario, se refuerzan y podemos sacar conclusiones de esto. Otra variante del argumento teleológico es el principio antrópico. Con base en datos científicos, el principio antrópico afirma que la vida como la conocemos no habría podido aparecer si una de las constantes de la naturaleza tuviera un valor ligeramente distinto. Me voy a ir aquí rápido. Estas son constantes de la naturaleza, ahí las pueden ver, son muchísimas, algunas en la escuela las vimos, otras no, pero todas esas cuentan, influyen, ¿sí? Aquí hay más. Entonces, con una que falte de esta, ya no habría vida
y somos muy afortunados entonces de vivir en un planeta privilegiado, en un sistema solar privilegiado, en una galaxia privilegiada y en un universo privilegiado. Y por esto, que los cristianos han ido contestando, ahora resulta que ya surgieron los multiversos. Porque los cristianos han dejado claro, oye, no puede ser. O sea, con tantito que variaran las fuerzas entre el núcleo y el electrón del átomo, ya no habría luz, en fin. Aquí hay muchísima física, pero muchísima física involucrada. Con tantas constantes universales y parámetros cosmológicos y con tantos posibles valores para cada uno, ¿cómo es que todo quedó tan extremadamente bien ajustado para la vida humana? Hay dos posibles opciones. Estamos aquí por una serie de mega, gigantescas casualidades, o estamos aquí por la voluntad de un ser inteligente que diseñó y sintonizó con asombrosa precisión y propósito todo el universo para darnos existencia. Solamente hay eso. Y matemáticamente le han calculado esta probabilidad y es así como que con muchos ceros, muchísimos ceros. Bueno, estos dos argumentos son suficientes para muchas personas, pero posiblemente a ti no te convenzan. Ok, salvo, estás en tu derecho y todo esto no vale. Si le preguntaras al apóstol Pablo, oye Pablo, ¿cómo puedo saber si Dios existe? Pablo te respondería, ya sabes que Dios existe. Todos lo saben. Eso es lo que dice en Romano. Ya lo saben, no hay excusa, es evidente. Lo saben intuitivamente, no por deducciones racionales o apologéticas. Lo saben, pero no lo reconocen. Y lo saben de forma contundente, tan contundente que Dios afirma que nadie tiene excusa. Ya para que Dios diga, nadie tiene excusa, es porque está seguro de lo que dice. No solo es eso, si Dios no existiera, tampoco tendría sentido la moralidad ni la justicia. Si robar es malo, pues esa sería solo tu opinión. Y acabaríamos precisamente en un mundo relativista donde no hay moral absoluta. Es más, la misma Biblia dice literalmente, si Dios no existe, comamos y bebamos que mañana moriremos. Así lo dice la Biblia. Mira, si Dios no existe, olvídate, no te compliques y reviéntate todo lo que puedas y dale vuelo a la hilacha. No va a pasar nada. Entonces, Hebreos 11:3 dice, fíjense muy bien, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios quiere que entendamos y luego creamos, ¿sí? Lo dije hace rato. La Biblia es un libro lógico, asume la lógica de principio a fin, pero la Biblia también contempla el poder de Dios. Y lo notable de este versículo es que también va al revés. Por la fe entendemos. No es entender o creer, sino que por la fe también entiendo. O sea, esto es de ida y vuelta. Esto es maravilloso, asombroso que Dios afirme tal cosa. Y también es cierto que Jesucristo cita al Génesis como un hecho histórico y confiable. Dice, Jesús respondió, no han
leído las Escrituras, ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Si Jesús mintió en esta afirmación, entonces no podemos confiar en nada de lo que dijo. Los evangelios mejor los echamos a la basura, porque Jesús no es confiable. A veces decía verdad y a veces decía mentiritas, y él dijo, se refirió al Génesis como algo histórico. Ok. El caso de Job puede traernos luz en este tema de reconocer. Esto está interesante, tomen atención. Job creía en Dios, pero Dios lo metió en una serie de pruebas y dificultades extremosas. Ustedes, si han leído el libro, lo saben. Extremosas, perdió sus posesiones, sus casas, sus ganados, sus siervos, perdió a sus hijos y a sus hijas, y finalmente también perdió su salud. Y dentro de todo este sufrimiento, Job se preguntaba, ¿por qué Dios está permitiendo tanto sufrimiento? Y al final del libro, que son un chorro de capítulos, por ahí del 38, al final Job tiene una visión de Dios, donde Dios le hace más de 40 preguntas sencillas como estas que les voy a decir. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job callado. ¿Dónde está el sendero que lleva al punto de donde se distribuye la luz? ¿Conoces las leyes del universo y cómo los cielos influyen en la tierra? Así, imagínate 40 preguntas. Y es muy notable lo que le ocurre a Job, pues cuando Dios le muestra su poder y su sabiduría y su gloria, a Job le bastó con eso. Dijo Job, con eso es suficiente. Dios no contestó ninguna de las preguntas de Job y sin embargo Job dejó de quejarse, se quedó tranquilo. Dios nunca le explicó por qué sus hijos murieron, ni por qué súbitamente se murieron todos sus siervos y sus ganados, ni por qué se enfermó de esa sarna tan fea, ni le explicó ninguna de las cosas por las que Job estaba súper desconcertado. Lo único que hizo Dios fue decirle, ve mi poder, ve mi sabiduría en el universo, ve en las cosas hechas, ve la sabiduría, date cuenta de que soy santo, 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 único, fuera de serie, extraordinario, inigualable. Lo puedes ver en las cosas creadas. Y al final Job dice, cierro mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento de haber dudado de ti, de haber dudado de tu amor, de tu justicia, de tu poder. Esto es muy fuerte, porque le pasó a cosas terribles. No recibió ninguna respuesta, pero dejó de quejarse porque vio quién era Dios. ¿Sí? Lo percibió en las cosas hechas. Algo similar espera Dios que nos ocurra a ti y a mí, pero Dios mediante, sin tanto sufrimiento. Vamos a ver. Dios, te damos muchísimas gracias por este pasaje, gracias por Pablo, por todos sus razonamientos, por tu palabra, por cómo eres, porque nos consta que no quieres la muerte de nadie, que eres un Dios amoroso y misericordioso, y lo demostraste mandando a tu Hijo a la cruz. Es evidente que tú quieres, si ya hiciste eso, es porque ya no hay nada más que puedas hacer. Ya hiciste lo más que podías haber hecho. Te pedimos, por tanto, que
celebremos tu existencia, reconozcamos tu existencia, reconozcamos tus atributos, tu amor, tu poder, tu justicia, todas esas cosas invisibles de ti, pero que se hacen visibles a través de la creación. Gracias, Padre, por ser tan bueno, tan poderoso, y estamos en tus manos. Ponemos nuestra vida en tus manos, porque no puede estar en mejores manos que las tuyas. Te agradecemos todo esto y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.